¿Cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología? Vamos a realizar la tarea 3 del curso de fundamentos de aprendizaje. Vamos a dar respuesta a la pregunta central, la cual es cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje de la psicología. Al comenzar este panel de discusión, quiero plantear algo que descubrimos: la manera en que los enfoques tradicionales y emergentes aportan pues a la comprensión del aprendizaje de la psicología. Los enfoques tradicionales y emergentes del aprendizaje aportan miradas complementarias. El conductismo ayuda a formar hábitos y automatizar procesos, mientras que los enfoques constructivistas y socioculturales enriquecen la comprensión del aprendizaje como un proceso activo, social y contextual. Un ejemplo es el conductismo, que es un enfoque pues tradicional, el cual nos habla de aprender a través de la repetición, de asociar un estímulo con una respuesta, más o menos como cuando enseñamos a un niño a reconocer los colores. Este se repite el nombre de cada color y el niño va asociando la palabra con el objeto, como si fuera un estímulo. Respuesta. Pero también vimos que los enfoques emergentes como los de Vygotsky y Piaget ofrecen una visión más compleja, pues no solo nos hablan de lo que se aprende, sino que también de cómo el entorno social y cultural nos afecta en nuestro aprendizaje. Pues quiero empezar compartiendo algo que me llamó mucho la atención al trabajar este tema, realizar la actividad, que es entender cómo aprendemos. Es más complejo de lo que parece realmente. Pues al principio yo pensaba que aprender era solamente memorizar, como cuando le enseñamos a un niño los diferentes colores hasta que los asocia bien, como pues le había dicho anteriormente, pero eso tiene que ver con el enfoque conductista. También entramos a ver las teorías como las de Vygotsky o Piaget. Cuando vemos estas teorías, la cosa cambia. Nos damos cuenta de que no solo importa lo que se enseña, sino también el entorno, la cultura, las personas con las que interactuamos. Pues es ahí donde realmente se vuelve interesante. Diana, ¿tú qué opinas? Total, Angie. Justo eso estaba pensando en algo que me pasó cuando estaba pequeña, cuando ayudaba a mi hermanita con la tarea de matemáticas. Ella no entendía una fórmula matemática, así que empecé a repetirla como un juego. Eso es conductismo, repetir hasta aprender. Luego, cuando le expliqué la fórmula matemática, lo hice tomando objetos de la tienda como ejemplo, como si estuviera comprando dulces. Ahí sí entendió. Eso ya es más constructivista, porque ella relacionó lo aprendido con su propia experiencia. En mi reflexión me di cuenta de que los enfoques tradicionales, como el conductismo, tienen una utilidad importante en ciertas situaciones, como cuando un maestro repite una fórmula matemática hasta que los estudiantes lo memorizan. Es una forma muy eficiente de aprender ciertos datos. Sin embargo, cuando pensamos en los enfoques emergentes como el constructivismo, en donde el aprendizaje es más activo y depende de la experiencia personal, creo que es más apropiado cuando queremos enseñar habilidades que requieren comprensión profunda, como resolver un problema de matemáticas aplicadas en la vida real, no solo memorizando una fórmula. Compañero Joan, cuéntanos lo que dijiste para aprender a montar bicicleta. Sí, Diana, justo eso. Piensa en un niño aprendiendo a montar bicicleta. Él no aprende leyendo un manual ni repitiendo instrucciones. Por ejemplo, ve a su hermanito, o porque el papá lo acompaña, lo anima, lo levanta cuando se cae. Eso es la zona de desarrollo de Vygotsky. El aprendizaje de uno mismo, sino que algunas veces depende de la ayuda de otras personas, es compartido. Por eso cuando los profesores hacen actividades en grupo o proyectos colaborativos, están aplicando esas ideas con el fin de que se compartan los conocimientos de los integrantes del grupo. María Angélica, ¿cómo ves esto desde tu experiencia?
Me parece interesante, Joan, porque justo es lo que vivimos en las aulas de las clases. A veces los niños no aprenden solamente de los que los docentes les enseñan, también aprenden mucho entre ellos. Me acuerdo de cuando yo estaba en clase, mis compañeros de estudios y yo teníamos que resolver algún tipo de problemas. Al principio era un caos, teníamos muchas diferencias, pero al final lo lográbamos resolver conversando, probando, ayudándonos entre sí. Esto más que todo es un aprendizaje social. Como futuros psicólogos debemos entender que el aprendizaje es un proceso social y contextual. Los enfoques socioculturales, como los de Vygotsky, pueden aplicarse para mejorar la educación, y así lo llevamos a un contexto, a otros contextos, como las comunidades indígenas que analizábamos. Allá no se aprende en una escuela con sillas y tableros, no. También se aprende sembrando con el abuelo, cocinando con la mamá, participando en rituales culturales de su misma etnia. ¿Cómo te parecería a ti, Marta? ¿Cómo ves ese contraste en lo que pasa en las ciudades? Interesante. El ejemplo, María Angélica, en las comunidades indígenas aprender no es algo aparte de la vida, es la vida misma. Por ejemplo, un niño aprende a pescar no porque se le enseñan con una cartilla, sino porque sale al río con sus mayores, observa, practica y esto se va volviendo parte del proceso. En la ciudad, en cambio, todo es más formal. Hay pupitres, tareas, exámenes, y aunque también hay intentos de hacerlo más práctico, como los proyectos de investigación o las salidas pedagógicas, cuando hablamos de comunidades indígenas, el aprendizaje se da de manera más vivencial y colectiva. Pensemos en los jóvenes indígenas aprendiendo a tejer, a cazar, a sembrar. No es algo que se enseña de manera formal o estructural, sino que es un proceso orgánico que involucra el entorno, las tradiciones y las experiencias diarias. Este tipo de aprendizaje está totalmente en línea con lo que plantea Vygotsky, y es que este es mediado socialmente. En comparación con comunidades urbanas, el aprendizaje está más institucionalizado. Aquí el conocimiento se transmite en las clases estructuradas, con libros, con tareas y exámenes. Sin embargo, también hay un enfoque emergente como el aprendizaje por descubrimiento, donde los estudiantes son más activos y reflexivos. Lo más importante es entender que no existe una única forma de aprender. Todo depende del entorno, la cultura y el ritmo de cada quien. Angie, ¿cierto que el contexto marca una gran diferencia? Marta, sí, exactamente. El contexto pues sociocultural lo cambia todo. Lo que aprendemos, como lo aprendemos en una ciudad, es muy distinto a lo que se vive en una comunidad indígena. Por ejemplo, en lo urbano estamos llenos de pantallas, internet, aplicaciones. Los niños aprenden de manera más rápida, pero a veces de forma superficial. En cambio, en las comunidades indígenas, el aprendizaje viene más de los abuelos, de escuchar relatos, de participar en cosas como es la pesca, la siembra, los rituales. Pues entonces es allí donde las teorías emergentes, como las de Piaget o Vygotsky, nos hacen ver que el aprendizaje no es igual para todos, ni se puede forzar en un solo molde. Es decir, es diverso, adaptado, social y profundamente humano. Quiero compartirles un ejemplo de aprendizaje situado muy común en nuestras comunidades indígenas. Un ejemplo, un niño que acompaña a su abuelo a pescar al río. No hay clases formales, solo observa, pregunta y practica. Un día el abuelo le dice: hoy tú lanzas la red. El niño lo hace y pesca. Podemos ver que aprendió con la enseñanza de su abuelo. Vygotsky diría que ese abuelo fue su otro significativo, quien lo ayudó en su desarrollo, en su zona de desarrollo próximo. Así se aprende en comunidad, mirando y haciendo y compartiendo.
Y en los entornos urbanos, aunque también se usa el constructivismo o el cognitivismo, muchas veces se olvida el contexto. Se planean clases pensando y no en la vida de los estudiantes. Cuando no se conecta lo que se enseña con la realidad de cada quien, se vuelve todo muy abstracto y ahí el aprendizaje no se siente útil ni significativo. Así es, aprender no es solo llevar la mente, es vivir la experiencia. En una comunidad indígena, por ejemplo, los niños aprenden preparando una ceremonia, ayudando a organizarla. Y desde la teoría de Bronfenbrenner podemos ver cómo todos los entornos, la familia, la cultura, se entrelazan para construir un aprendizaje. En conclusión, como equipo entendemos que aplicar los enfoques del aprendizaje no es simplemente seguir las teorías al pie de la letra, sino reconocer la riqueza del contexto en el que cada persona se desarrolla. Los enfoques tradicionales y emergentes nos ofrecen herramientas valiosas, pero es nuestra responsabilidad integrarlos con la diversidad cultural, social y territorial. Solo así lograremos que el aprendizaje sea realmente significativo y transformador, también humano, tanto en las aulas urbanas como en las prácticas ancestrales de nuestras comunidades. Las teorías tradicionales y emergentes nos ayudan, claro que sí. Pero la clave está en saber observar, en reconocer que cada persona aprende desde su mundo, desde sus vivencias, desde su cultura. Solo así el aprendizaje deja de ser algo impuesto y se convierte en algo que transforma vidas. Pues yo creo que ha sido muy válido todo lo que hemos dicho, lo de la teoría, los ejemplos que hemos dado, pero ahorita acerquémonos más a dar una reflexión pues de manera personal o colectiva de la comprensión de los enfoques y su aplicación personal. Pues yo en lo personal pienso que el enfoque conductista puede ser muy útil en contextos específicos como es la educación, donde se debe reforzar las conductas deseadas. Pues esta es una parte clave. Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a escribir, pues el niño está aprendiendo a escribir bien la palabra y la repite varias veces hasta que la memoriza. Ahí está funcionando este enfoque conductista. O cuando alguien aprende a conducir y practica una vez y otra vez el cambio de las marchas, ahí también la está practicando. Pero si solo usamos ese enfoque, se vuelve limitado. Yo creo que como futuros psicólogos y psicólogas necesitamos criterios para saber cuándo aplicarlo y cuándo no, teniendo en cuenta pues de que no es en todos los casos en que se debe aplicar el enfoque. Hay que evaluar la situación y saber qué enfoque aplicar dependiendo de lo que se requiera. Totalmente de acuerdo, Angie. Totalmente de acuerdo, Angie. Además, esto nos recuerda que el aprendizaje no pasa solo en las aulas, también ocurre en el hogar, en la calle, en el trabajo, en la vida diaria. Por ejemplo, una mamá que enseña a su hijo a cuidar una planta está aplicando el aprendizaje situado. No hay teoría, hay práctica y hay contexto. El cognitivismo, por otro lado, nos ayuda a entender procesos como resolver un problema matemático, donde conectamos lo nuevo con lo que ya sabemos, como sumar antes de multiplicar. Sí, y Vygotsky es muy claro, nadie aprende solo, siempre hay alguien que acompaña. Mira este ejemplo, un niño quiere aprender a montar bicicleta, puede ver un video, sí, pero lo que realmente le ayuda es que su papá lo sostenga, le diga, dale, tú puedes, y lo acompaña en las caídas. Ese otro significativo es clave. Bronfenbrenner, se me enreda un poquito la palabra, nos recuerda que todo lo que rodea a esa escena influye. Si hay apoyo en casa, si el horario es seguro, si hay tiempo para compartir. Aprender no es solo de las personas, es de la red de apoyo. Bueno, por eso es importante dejar de pensar que hay un enfoque mejor que otro. No es una competencia como tal entre teorías, es
En la práctica se trata de combinar los sentidos según lo que necesite la persona. Es como cocinar, muchas veces a fuego lento, otras veces a microondas. Lo importante es saber usar y cuándo, y así logramos unas estrategias más inclusivas, flexibles, humanas, que nos ayuden. Reconocer esa diversidad es parte de nuestra ética como profesionales. No solamente se enseña hablando, a veces es mejor enseñar con un modelo. Por ejemplo, si queremos que un niño sea respetuoso, no basta con decirle respeta. Es más poderoso cuando ve a su papá saludar a un vecino con amabilidad o a la maestra escuchar con atención. Ahí se da el verdadero aprendizaje, cuando vivimos lo que queremos enseñar. Todo depende del entorno. Por eso, más que una herramienta, hay que saber utilizar de manera adecuada cada una para cada situación. Pues compañero, yo creo que aprender no es igual para todos y en todos los lados. Cada persona tiene una manera distinta de aprender dependiendo de las culturas, el contexto y sí, la comunidad a la que pertenezca. Por eso debemos entender los contextos antes de aplicar una teoría. Bueno, yo pienso que el aprendizaje es social, cultural, emocional y compartido. Como psicólogos tenemos que ser flexibles y críticos. Totalmente de acuerdo, chicos. Además, aprender también es escuchar los saberes de cada comunidad. Bueno. Así es. ¿Cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología? Comprender cómo aprendemos es una pregunta esencial que ha sido abordada desde distintos enfoques psicológicos. Tanto los enfoques tradicionales como los emergentes han aportado herramientas valiosas que hoy permiten tener una visión más amplia, completa y contextualizada del aprendizaje humano. Los enfoques tradicionales como el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo clásico nos ofrecen una base sólida y estructurada. Por ejemplo, el conductismo, representado por autores como Skinner y Pavlov, nos ayudan a entender cómo se forman hábitos mediante la repetición y el refuerzo. Pensemos en un niño que aprende a escribir su nombre. Al principio comete errores, pero con la repetición y los elogios de su maestra o padres va mejorando. Este enfoque es muy útil para aprendizajes mecánicos o de procedimientos, como memorizar las tablas de multiplicar o aprender a cruzar la calle mirando a ambos lados. Por otro lado, el cognitivismo, con autores como Piaget y Ausubel, se centra en los procesos mentales. Nos dice que aprender no es solo repetir, sino comprender, organizar y transformar la información. Imaginémonos ahora a un adolescente que aprende sobre el sistema solar. No solo memoriza los planetas, sino que empieza a preguntarse por qué la Tierra gira, cómo afecta eso al clima o qué pasaría si no hubiera gravedad. Aquí, su mente está procesando, razonando y conectando ideas, lo cual es clave en este enfoque. Incluso dentro de los enfoques tradicionales, el constructivismo clásico de Piaget explica que el aprendizaje ocurre en etapas y que los niños construyen sus conocimientos activamente al interactuar con el entorno. Como cuando un niño pequeño, al jugar con bloques, no solo se divierte, sino que descubre nociones como equilibrio, forma y tamaño. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios en la sociedad, surgieron nuevas necesidades y perspectivas. Así nacen los enfoques emergentes, que colocan al aprendiz en el centro de un mundo complejo, cultural y vivo. Por ejemplo, Vygotsky, con el constructivismo sociocultural, propone que aprendemos en interacción con los demás. Un ejemplo, cuando un niño cocina con su abuela, no solo aprende a preparar un plato, sino que también está adquiriendo conocimientos sobre medidas, higiene, tradición y afecto. Aquí entra el juego de la zona de desarrollo próximo, donde otra persona más experimentada acompaña el aprendizaje. Otro enfoque emergente es la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que nos recuerda que el aprendizaje no ocurre en el vacío. La familia,
La escuela, la comunidad, los medios e incluso la cultura influyen en lo que aprendemos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, un joven que vive en una comunidad rural puede aprender sobre agricultura, valores comunitarios y respeto por la naturaleza de una forma muy distinta a quien vive en una ciudad. Además, el aprendizaje situado enfatiza que las personas aprenden mejor en contextos reales y significativos. Por ejemplo, un estudiante de enfermería aprenderá mucho más al acompañar una brigada de salud en su comunidad que solo leyendo un manual. Finalmente, el enfoque del buen vivir, inspirado en cosmovisiones indígenas, nos enseña que el aprendizaje debe ser integral, comunitario y en armonía con la naturaleza. Aquí aprender no es solo adquirir información, sino vivir de manera ética, cooperativa y respetuosa. Un niño que participa en una siembra con sus mayores no solo aprende técnicas agrícolas, sino valores, identidad cultural y sentido de pertenencia. En resumen, los enfoques tradicionales aportan estructura, claridad y eficiencia para ciertos aprendizajes, mientras que los emergentes enriquecen la comprensión del aprendizaje como una experiencia social, cultural y profundamente humana. Ambos enfoques, lejos de ser opuestos, se complementan. Juntos nos permiten ver el aprendiz no solo como una mente que memoriza, sino como una persona que vive, siente, crea y transforma su mundo a través del conocimiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Esperamos poder vernos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, hasta luego.